Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con los mitos de Cthulhu, volumen 2, y estamos en el capítulo 7, ya hemos terminado el capítulo 6 de leer. Realmente hoy no iba a grabar, iba a tener este fin de semana sin grabar, porque estoy de mala hostia, porque mi ex me ha empezado a hablar y cada vez que me habla me pone de muy mala hostia. Y realmente no iba a grabar por ese motivo. Realmente no tendría que dar explicaciones absolutamente de nada, puesto que no hace falta que diga mi vida privada por aquí, pero es para que entendáis, para que empaticéis conmigo. Que es una ex que me ha jodido mucho la vida. Así que vamos a seguir con el capítulo 7. Igual me notáis un poco enfadado, también por eso lo estoy diciendo. Así que vamos a seguir. Pero esto no fue sino... Uy. Pero esto no fue sino simplemente el prólogo del verdadero horror de Dunwich. Lo de que Wilbur haya muerto en la biblioteca y todo esto. Las autoridades oficiales, desconcertadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente los detalles más alarmantes para que no se llegasen a oídos de la prensa y el público en general. Mientras, unos funcionarios se personaron en Dunwich y Aylesbury para levantar acta de las propiedades del difunto Wilbur Whateley y notificar, en consecuencia, a quienes pudieran ser sus legítimos herederos. A su llegada, encontraron a la gente de la comarca presa de una gran agitación, tanto por el fragor creciente que se oye en las aboedadas montañas, como por el insoportable olor y sonidos. Pero ya no olía, ¿no? O sea, ¿y qué tiempo de retumbo hay? Bueno, vale. Semejantes a un oleaje o chapoteo, que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura vacía que era la granja herméticamente entablada de los Whateley. Earl Sawyer, creo que era uno de los doctores, que cuidaba al caballo y del ganado desde el fallecimiento de Wilbur, habría sufrido una aguda crisis de nervios. Los funcionarios hallaron enseguida una disculpa para que nadie entrase en el hediondo y cerrado edificio. ¿Una disculpa? En plan, lo siento, pero nadie puede meterse, creo. Limitándose a girar una rápida inspección a los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos de Wilbur, que Wilbur había acondicionado en fecha reciente. Hombre, claro, porque estaba creciendo y creciendo, sus tentáculos ya no serían... No sé hasta qué punto los tentáculos eran cartilaginosos, de que a lo mejor ya podía sujetar cosas con ellos, o no sé, es raro de explicar. Recientemente, redactaron un voluminoso informe que elevaron al juzgado de Aylesbury. Y, según parece, los pleitos sobre el destino de la herencia siguen aún sin resolver entre los innumerables Whateley, tanto de la rama degenerada como la de sin degenerar, que viven en el valle regado por el curso superior del Miskatonic. Un casi interminable manuscrito redactado en extraños caracteres en un gran libro mayor, y que daba toda la impresión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó por completo a quienes los encontraron en el viejo escritorio que hacía las veces de mesa de trabajo de Wilbur. Tras una semana de debates, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic, junto con la colección de libros sobre saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo, hasta los mejores lingüistas comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo Whateley solían pagar sus deudas. Uff, raro. ¿Será porque sacrificaban cosas o yo qué sé? El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10 advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las 7 de la mañana, Luther Brown, el mozo de la granja de George Corey, situada entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo, presa de una gran agitación, del pastizal de 10 acres a donde había llevado a pacer las vacas. Estaba aterrado del espanto cuando entró a trompicones en la cocina de la granja,
mientras las no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y mugir en tono lastimero en el corral, tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizadas como él. Sin cesar de jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a Mr. Corey. Arriba en el camino, que por encima del barranco, Mr. Corey. Algo pasa allí. Es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido segados como si toda una casa le hubiera pasado por encima. Y eso no es lo peor, que hay huellas en el camino, Mr. Corey. Tremendas huellas circulares, tan grandes como la tapa de un tonel, y muy hundidas en la tierra, como si hubiese pasado un elefante por allí. Solo que las huellas tendrán más de 4 pies. Miré de cerca, 1 o 2 antes de salir corriendo, y pude ver que todas estaban cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar, en abanico, como si fuesen grandes hojas de palmera, solo que 2 o 3 veces más grandes, incrustadas en el medio del camino. Y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca de la vieja casa de Wally. Al llegar aquí, el muchacho titubeó y pareció como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino se apoderase de él de nuevo. Mr. Corey, a la vista de que no podía sonsacarle más detalles, se puso a telefonear a los vecinos, con lo que empezó a cundir el pánico. Anticipó de nuevo y mayores horrores por toda la comarca. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves de la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a los Walde, le tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, que no podía dormir, había subido a la ladera en dirección a la casa de los Walde y bajó corriendo a toda prisa aterrado de espanto, tras echar una mirada a la granja y al pastizal donde había pasado la noche las vacas de los Bishop. Sí, Mr. Corey, dijo Sally con voz trémula desde el otro lado del hilo telefónico. Chauncey acaba de regresar despavorido y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Welly ha volado por los aires y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele horriblemente y corre por el suelo hasta donde todos los trozos de madera desparramados. Y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas en forma circular, más grandes que la tapa de un tonel, y todo está lleno de una sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Jonesy dice que el reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra donde más grande, que es mucho más grande que un establo totalmente aplastada, y que por todos los sitios se ven vallas de piedra caídas por el suelo. Chauncey dice, Mr. Corey, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en el pastizal altos, muy cerca de Devil's Hope Yard, que daba pena verlas. La mitad estaban muertas, ya casi el resto de las que quedaban les había chupado la sangre, y tenían unas llagas igualitas a las que le salieron al ganado de Wiley a partir del día en que nació el rapaz negro, de Lavinia. Está hablando la señora, pero como no sale guión, entiendo que es el narrador que está hablando por ella, ¿vale? Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del mago Wiley, ¿en serio? Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se dirigirá hacia el camino del barranco que lleva al pueblo. Créame lo que le digo, Mr. Corey. Hay algo por ahí que me sugiere nada bueno, y pienso que ese negro de Wilbur Wadley, que tuvo el horrendo fin que merecía, está detrás de todo esto. No era un ser tremendamente humano, y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Wadley debía estar criando a algo aún menos humano que él en esa casa donde tapiaba con clavos. Siempre ha habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich, seres invisibles que no tienen nada de humano ni presagian nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche, y hacia el amanecer, Chauncey oyó a las chotacabras armar tal gritería en el barranco de Cold Spring que no le dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido, débil, hacia donde está la granja del brujo Wiley.
una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre unas cosas y otras no logró dormir lo más mínimo, hasta bien centrado el día, y no mucho antes se levantó esta mañana. Hoy se propone volver a la finca de los Welde, a ver qué sucede por allí. Pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, Mr. Corey. No sé qué pasará, aunque no presagie nada bueno. Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso y creo que se acerca mi turno. Solo Dios sabe qué va a pasar. ¿Le ha dicho al Luther de la dirección que seguía las gigantescas huellas? ¿No? Pues bien, Mr. Corey, si estaban en este lado del camino del barranco y todavía no se han dejado ver por su casa, supongo que deben haber descendido a fondo del barranco. ¿Dónde si no podría estar? De siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspiraba la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus entrañas no parecen criaturas de Dios, y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo si uno se pone a escuchar en el lugar apropiado, entre la cascada y la guarida del oso. ¿Tenéis una guarida del oso? Madre mía del amor hermoso. Eso es muy jodido, ¿eh? O sea, tener un oso cerca es muy jodido. A eso del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida. Ya ha dejado de hablar la señora, por cierto. A eso del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que habían entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Weldey y al barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de Bishop, toda la misteriosa y espantosa desolación que reinaba sobre el lugar, y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos y a orillas de la carretera. Fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados, y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Daba la impresión de que una avalancha hubiese arrastrado toda una casa entera, precipitándola por la enmarañada floresta de la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba al fondo del barranco, tan solo se percibía un lejano e indefinible hedor. No tenía nada de extraño, pues, que los hombres preferían quedarse al borde del precipicio y poner a discutir, en lugar de bajar y meterse de lleno en el cubil de aquel desconocido horror ciclópeo. Tres perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde del barranco cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono a Aylesbury Chronicles para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Dunwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que posteriormente sería reproducido por la Associated Press. Aquella noche todos los vecinos de Dunwich y su comarca se recogieron en casa, y no hubo granja o establo en lo que no se obstruyera la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales. Hacia las 2 de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo este del barranco de Cold Spring, y todos coincidieron en decir haber oído fuera una especie de chapoteo o golpeo seco. Mr. Fry, ahora me ha venido el hipo, no sé por qué. Mr. Fry propuso telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba... Miss Fry, es que pone... no sé. A punto de decirle que lo hiciese, se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer el ruido procedía del establo, y fue seguido al punto por escalofriantes mugidos y patoreos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espurmarajos por la boca y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos de terror. El dueño de la casa, motivo por la fuerza de la costumbre, encendió un farol, que sabía bien que salir fuera al oscuro corral significaba la muerte. Los niños y mujeres lloriqueaban, pero evitaban hacer todo ruido obedeciendo a algún oscuro y atávico sentido de conservación que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio.
Finalmente, el ruido del ganado remitió hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguidos de una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Los Fry, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada hasta que no se desvanecieron los últimos ecos, ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertos en el fondo del barranco, Selina Fry se acercó, tambaleándose, al teléfono y difundió a los cuatro vientos cuánto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz, y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaba al lugar donde se había producido el horripilante acontecimiento nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fry. En tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación, y una fachada de viejo establo pintado de rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales, solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. El Xavier propuso ir en busca de ayuda a Arkham o a Aylesbury, pero muchos rechazaron esa propuesta por estimarla inútil. El anciano Zebulon Weldey, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró, de forma harto increíble, que la mejor sería celebrar rituales en las cumbres montañosas. O sea, es el único que está entre ambas partes. Está sano, pero también tiene parte degenerada. De siempre se había observado escrupulosamente en su familia las tradiciones y sus recuerdos de cantos de los grandes círculos de piedra no tenía nada que ver con lo que pudiera haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, la familia con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo a visor en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero por lo general volvieron a repetirse las escenas de levantamiento de barricada de la noche precedente, los fútiles e ineficaces gestos de cargar los herrumbrosos mosquetes y colocar las horcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo salvo algún que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con la que se presentó. Incluso había algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo a una mayoría que en principio no parecía dispuesta a seguirles. O sea, había muchos que decían, pues hay que ir allí. Y otro le dijera, ¿vas a ir tú? No. Más o menos era eso. Al caer de nuevo la noche volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fuera menos la familia que se agruparon bajo un mismo techo. Ay, que estoy salivando mucho y no me quito la saliva de la boca. A la mañana siguiente, tanto en la granja Fry como en la de Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros e indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo, y recientes, las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill. Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asomaba la comarca. Esta vez, la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la montaña podía verse por lo más abrupto una franja de unos 30 pies de anchura, de matorrales y orbillos aplastados, y quienes aquellos veían no salía de su asombro al comprobar que ni siquiera la más empinada pendiente hacía retroceder la trayectoria de inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes en roca desnuda y cortarlas a pico. Con los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron
con que una vez arriba terminaban las huellas, o mejor dicho, daban la vuelta. Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Weldys solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menores infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de víspera de mayo y de Todos los Santos. Ahora, la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror de las montañas, mientras que encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Weldey cuando el horror se alejó de allí. Los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Luego dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda especulación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudieran ocurrírseles se hallaban sumidas en el más completo marasmo. Solo el anciano Zebulon, que no iba acompañando al grupo, había sabido apreciar en su justo término la situación o hallar una posible explicación a todo ello. La noche del jueves comenzó igual que casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Los chotacabras del barranco no pararon de chirriar ni un momento, armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Dunwich que no lograron conciliar el sueño. Y a eso de las 3 de la madrugada todos los teléfonos de su localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular oyeron una aterrador voz proferir en todo desgarrador: ¡Socorro, Dios mío! Y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido, tras lo cual la voz se cortó. No se oyó ni un sonido más, pero nadie se atrevió a salir, y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada. Todos cuantos la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaba en casa de los Fry. La verdad se descubrió al cabo de unas horas cuando, tras juntarse a toda prisa, un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Fry, que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituyó una sorpresa. Había unas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Fry se habían hundido como si del cascarón de un huevo se tratase, y entre las ruinas no se encontrase resto de alguno vivo o muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Brie había sido por completo borrada de la faz de Dunwich. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo veremos qué más se puede pillar de todo esto. A ver qué más hay. Porque lo que esté ahí se va a cargar a toda la ciudad. Eso está más que clarísimo. Pero ya veremos en qué acaba, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que son gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y por cierto, si he leído mal es porque he estado pensando en todo lo que me hizo mi ex mientras leía. Así que siento si no he estado muy ágil, ¿vale? Así que nada, recordad que son gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!